Bueno, pues ahora vamos a dar paso a ese debate del que habíamos hablado al principio. Si hacéis el favor, os venís aquí y os ponéis... Traeros 2 sillas, si sois tan amables. Bueno, por supuestísimo que podéis y debéis participar en el debate. Tengo aquí un micrófono que podemos... ¿Se me oye? Sí, sí. Yo creo que tendrá pilas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien quiere romper la banca ya de entrada o nadie tiene preguntas. ¿Sí? Espera un segundo que te dé el micrófono. Te lo quedas y si hay otro que intervenga, lo pasáis. Yo tengo 2 preguntas. La primera para Ricardo. Dijiste que al poner filtros de luz roja disminuyen los epífitos en las macroalgas. ¿Esto se hizo para muchas especies o para una en concreto? Por ahora lo habíamos solamente experimentado con Codium, que era una de las algas que es más vulnerable a la acción de las epífitas y ha funcionado muy bien. Si hay otras algas que también son vulnerables a epífitas, yo creo que es de repetirlo. Pero para Codium la disminución fue de 80%, fue impresionante. Son de los resultados que si no fueron de nosotros no los días a creer seguramente. Y después otra es para Javier. Cuando estás haciendo el cultivo multitrófico en bateas offshore, estás simulando un ecosistema natural. Entonces, ¿no habría un peligro de que los cultivos de mejillones sufrieran la depredación de los depredadores naturales? Por ejemplo, ¿no habría que poner como unas mallas o algo protegiendo el cultivo principal? Porque las algas, bueno, aportan muchos servicios ecosistémicos. Entonces tendrías como un ecosistema que vas a tener depredadores, que vas a acabar haciendo un ecosistema más grande. Bueno, no te entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Porque realmente a día de hoy el problema más importante que tenemos en las rías es que hay una depredación por herbívoros tremenda que está acabando con los bancos, con los bosques naturales de la minera croleuca, de esa caña latísima, de todas las laminariales. Se supone que es porque hay como muchas más poblaciones de herbívoros, ¿no? De salpas, de bogas, abogas. Y eso no se sabe muy bien cuál es la causa, ¿no? Si es una cuestión de calentamiento global, si es una cuestión de que estamos sobreexplotando los depredadores. Es un verdadero problema. De hecho, ahora para cultivar algas hay que poner redes. Porque si se ponen redes se las comen todas. Es decir, eso hace 10 años no pasaba eso. Yo cuando empecé a cultivar algas aquí, yo llevo ya desde el 92 prácticamente haciendo experiencia de cultivo de algas en las rías. Y los primeros años nunca tuvimos ningún problema de depredación. Y los problemas empezaron por Asturias, por ejemplo, la experiencia que se hacía en Asturias empezaron y aquí han llegado ahora. Y aquí ahora, por ejemplo, si tú no proteges los cultivos con redes, desaparecen las algas, pero no veo yo la relación de que porque cultives algas va a haber más aumento de depredadores. Claro, digo herbívoros, que ¿no? al ir los herbívoros a comerse las macroalgas, esos herbívoros van a traer depredadores que se los coman a ellos también, ¿o no? No lo sé. Aquí el problema que hay es un problema de depredación en general. También los bateíros también tienen muchísimo problema con la mejilla porque se la comen. Hay otros peces como el pez ballesta, los argos y tal, que son de estos así que comen coral, que comen duros y que realmente se comen también Hay un problema general de depredación. Yo creo que es al revés, que quizá el que hubiera pues, más productores primarios a lo mejor podría hacer que estuviera todo un poco más compensado y a lo mejor estuviera menos desestructurado como está ahora, ¿no? Yo no sé si... Pero bueno, no veo una relación entre que se siembren algas y que aparezcan más depredadores. No sé muy bien. El único problema que hay aquí es un problema de ubicación espacial. Es decir, aquí para cultivar algas tienes que cultivarlas, no te queda más remedio que cultivarlas en los polígonos de mejillón, que son las únicas zonas que están admitidas para ello.
Eso a veces es problemático, porque que estén demasiado cerca los cultivos de algas de los cultivos de moluscos no es especialmente conveniente, porque al ser estratos inorgánicos podrían estar mucho más lejos. Podrían estar la circulación de las rías, por ejemplo, que es de sur a norte, ¿no? Podrían estar precisamente en la otra orilla, a lo mejor en zonas donde no hubiera muy alejadas los cultivos de mejillón, y quizá fuera mejor porque habría menos problemas de epifitismos, etcétera, ¿no? Que a veces las bateas de mejillón reclutan muchísimos invertebrados, algas, etcétera, que son después una fuente de larvas que van a ser potenciales epifitos de las algas y se van a disminuir mucho el valor comercial. Entonces, no es para que aquí ahora no te queda más remedio. Yo cuando empecé con estos cultivos hace 1000 años, pues la idea de la Consejería del Mar en aquel momento era pues esa idea que queda muy bien sobre el papel, de una batea en la que tenías cultivando algas, moluscos, peces, todo muy bonito en la misma batea, pero eso no es viable, ¿no? Porque no es compatible. Unas algas al lado de una batea de mejillón pues ya pierden el 80% de la luz, etcétera. Se están contaminando con sedimentos, con heces que se van a caer encima. Entonces hay que pensar en una cosa de ordenación del territorio más de tipo mosaico, ¿no? Así, ubicándolo pues en zonas adecuadas. Entonces, y ahí no creo que hubiera una interferencia. Hombre, yo creo que cuanto más se diversifique la acuicultura, pues mejor estará el ambiente y quizás estos desarrollos que pueda haber de poblaciones de otros organismos a lo mejor se mitiguen en parte, no sé. Gracias, Javier. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, mientras os decidís... Ah, sí. Sí, Rosa. Ha estado muy guay las charlas en general, súper instructivas, muchas gracias. Hay una cuestión que usáis todos, es en el tema del multitrófico, empezando por los productores de residuos, que sería por ejemplo una jaula de peces, como algo que se desperdicia, que se va y que hay que aprovechar, y es un buen enfoque de cara a la acuicultura, pero hay gente que está trabajando con el impacto que tienen en el ecosistema las jaulas de peces en el Mediterráneo. Es el grupo de Pablo Sánchez ahí en Alicante. Y claro, estas jaulas de peces también son como hotspots de vida pelágica. O sea, hay gran parte del pienso que no se está simplemente sedimentando o convirtiendo en nitrógeno inorgánico disuelto, sino que hay gran parte del pienso que está trayendo un montón de bancos de sardina, de alacha, de jurel. Alrededor de ellos hay atunes, hay un montón de vida pelágica concentrándose que sí que está aprovechando ese exceso de pienso que hay, y es una forma de aprovechamiento, porque tal vez esto tenga un impacto en las pesquerías. Yo he estado alrededor de jaulas de eso y aquello era, en comparación con el resto del área, un vergel. Entonces, yo creo que no solo deberíamos tomarlo como un desperdicio y ya. O sea, nada que quede ahí se desperdicia. Incluso abajo, en las bateas, en el sedimento, hay un montón de organismos creciendo también, aunque tenga un impacto negativo muchas veces. Es una reflexión, una pregunta, no sé si tenéis algo que decir. Gracias. Yo quiero responder a eso. Sí, yo también. Efectivamente, eso ocurre así. Y de hecho, yo tengo algunos trabajos con Pablo y en la tesis de Mateo hicimos algo al respecto para evaluar la contribución de los peces salvajes al consumo de los residuos particulados que salen de las jaulas. Y así a una conclusión muy general es que el principal biofiltro que se puede tener en una jaula en mar abierto son los peces salvajes. Es lo que más va a retirar de ahí. El problema, digamos, surgen dos cuestiones con respecto a eso, ¿no? Si queremos que eso, considerarlo dentro de un esquema multitrófico, de aprovechamiento multitrófico, esos peces habría que pescarlos. ¿Bien? Pero, por otro lado, incluso los trabajos de Pablo, si de leer las conclusiones, dice que consideremos las jaulas de mar abierto como reservas marinas en ambientes pelágicos, precisamente para estimular, o sea, que ese estímulo de la biodiversidad, que no sea un recurso, sino simplemente, digamos, un servicio, ya no sería ecosistémico, sino para el ecosistema, ¿no?, de la acuicultura, ¿no?
Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa, ¿no? Y es que esos peces que se asocian a las instalaciones de cultivo, y esos son estudios recientes y se sigue trabajando en eso, están sufriendo alteraciones en su lipidoma, precisamente porque están comiendo algo que no les corresponde comer y que últimamente, por la sustitución de harinas animales por vegetales, va en detrimento de su perfil lipídico, que digamos natural, ¿no? Y ya se han visto casos en que las gónadas, por ejemplo, de bogas que están asociadas a granjas, pues tienen un perfil de lípidos que no es el conveniente para eso, ¿no? Entonces, es un escenario complejo lo que sugiere. Obviamente es el mejor biofiltro, eso está constatado, pero si queremos que sea acuicultura, eso habría que aprovecharlo. Entonces, o lo aprovechamos o hacemos una reserva marina, eso ya habrá que elegir. Sí, pero desde el punto de vista de lo que es la agricultura multitrófica, que por concepto supone que esas especies extractivas deben tener un rendimiento económico, hombre, a lo mejor tiene un rendimiento social. De hecho, yo lo preferiría que fuese así, en ese caso. Pero es que si además de poner los peces, poner macroalgas, o sea, de los peces que van a venir por sí solos, poner macroalgas que pueden atraerte también a una fauna diferente, pues bueno, al final es hacer aumentar la complejidad de los sistemas donde se desarrolla la acuicultura y ver qué nivel de aprovechamiento se puede dar a cada uno de esos recursos nuevos, ¿no? Yo lo que quería contribuir con eso es que, a fin de cuentas, que eso también depende del escenario, ¿no? Porque esos residuos no son 100% residuos, o sea, pueden ser utilizados. De hecho, también la acuicultura multitrófica no lo ordeno yo, ¿no? O sea, el medio funciona solo y realmente si tenemos bateas de mejillón pues va a haber blooms fitoplanctónicos no controlados, ¿no? Porque hay exceso de nitrógeno, de fósforo, que pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bateas, puede que sean negativos y puede que muchos de los cierres que hay de los últimos años, cada vez más frecuentes, son debido a que se generan unos blooms fitoplanctónicos localmente de especies que han sido introducidas especies de fitoplancton que son tóxicas, etcétera, que a lo mejor son negativos. A lo mejor si cultivas algas, pues puedes bajar un poco ese nivel y evitar que en vez de que crezca lo que le dé la gana, crezca lo que tú quieres que crezca, que a lo mejor le vas a dar una salida. También hay lo dicen las bateas, que en el fondo, bueno, los sedimentos en general de las bateas en el fondo hacen más daño que bien. Es decir, o las jaulas también depende, o sea, depende de la profundidad, depende de muchas cuestiones, pero al final si hay un exceso de acúmulo de detritos en el fondo que no son naturales, pues se van a alterar las poblaciones. Aquí, por ejemplo, en las rías, con las bateas, a lo mejor los fondos de Maer, este tipo de hábitats que son así muy vulnerables, pues se colapsan y empiezan tienen riqueza también, pero de otro tipo de organismos, de ofiuras, de no sé qué, de detritívoros. También que funcionan como una reserva marina puede ser. De hecho, el sábado pasado yo estuve en la Mella de Mar de las jaulas de atún de Valfego, ¿no? Porque vamos a hacer una experiencia de cultivar algas al lado de los atunes. Y me decían eso, ¿no? Que realmente esas jaulas funcionan como una especie, atraen a un montón de vida pelágica y tal, y de hecho tienen que estar todos los días vigilando porque no llega más que venir embarcaciones de pescadores de recreo que se ponen cerca de las jaulas porque hay mucho más que pescar que en otros sitios. Y son un problema, pues si tienen una avería o un accidente, son responsables ellos, los tienen que echar de allí y tal. O sea que es un fenómeno, es un poco que hay un poco de todo. Pero aquí cuando hablamos de residuos, hablamos de aquellos que realmente no están haciendo un bien o no están siendo utilizados. A lo mejor, yo no sabía lo que acaba de decir Felipe, que me parece muy interesante, eso de que se cambie el lipidoma a lo mejor de especies pelágicas que están comiendo por ahí y eso pueda tener trascendencia en el futuro. Esos son temas también que son interesantes, ¿no? Entonces a lo mejor es importante que esos residuos sean canalizados por la vía correcta y no a lo mejor de cualquier manera, ¿no? Rosa, ahora. ¿Yo? ¿Ya? Sí. Después, vale, gracias. Después vas tú. Gracias. Bueno, nada, felicitar a los ponentes, a la ponente, porque es magníficas, y a Julio, por supuesto, por este poder de convocatoria y por concentrar a estos magníficos ponentes.
Bueno, yo no voy a hablar, no soy bióloga ni de ciencias del mar, o sea, no tengo esos conocimientos maravillosos que tenéis vosotros, soy más de las ciencias sociales, pero sí quería haceros una pregunta de algo que ha lanzado Javier Cremades respecto al gran potencial que tiene la acuicultura multitrófica, el cultivo de algas aquí en Galicia, y el contraste con la ausencia, ¿no?, de industria o de empresas que puedan que desarrollen esto, ¿no? Por el contraste, pues me refiero, pues hay sitios como en Feroe Islands, que también son en el Atlántico, donde hay más ovejas que ciudadanos casi, y que tienen una acuicultura de algas muy desarrollada, rica, con un impacto económico y social demostrado y demás. Entonces, bueno, es una pregunta que a Javier, como puede ir a cualquiera de vosotros, porque tenéis experiencia, Ricardo también, en Portugal, Felipe en el Mediterráneo. ¿Por qué no, en el concreto, a lo mejor tú me quieres contestar, ¿por qué en Galicia crees que no se ha desarrollado? Has citado algún caso, pues los permisos, que tardas 2 años, pero eso podemos extrapolarlo también para la acuicultura en general. Es el gran problema que tiene la acuicultura hoy en día, que se tarda muchísimo en obtener un permiso. Pero en concreto en esto, donde todos son beneficios, todos son maravillas, el Eutrofi que es genial, ¿y cuál es el problema? Ahora también con los POEM, que la zonificación del litoral en España y en todo el litoral europeo por la directiva esta de planes establece también que hay que delimitar zonas, y parece que la acuicultura en el POEM para Galicia es toda la costa. ¿Sabéis si hay ya una mayor inclinación porque haya, pues eso, porque haya espacios para desarrollar este tipo sostenible de acuicultura? Bueno, todo es sostenible, pero este aún más. Entonces, no sé cuál es vuestra opinión sobre esta posibilidad de conciliar que la gobernanza de este tipo de acuicultura. Gracias. A ver, vamos a ver. Me ha gustado mucho las ponencias por una parte muy importante, que es la parte económica. Todos habéis hablado que el tema AMTI tiene que ser rentable para las empresas. Y a lo que tú venías, ¿por qué las empresas no hacen estas cosas? Porque la empresa tiene que mirar la superficie que tiene. La superficie que tiene que ser rentable por sí misma. Por lo tanto, el AMTI tiene que ser igual de rentable que la misma superficie en peces, ¿vale? Si nosotros cumplimos la ley, es decir, si la salida de las granjas de acuicultura o de las instalaciones de acuicultura cumplen los requisitos legales en cuanto a ese vertido, no tienen una necesidad de un AMTI. No tienen necesidad de tenerlo. El AMTI tiene que ser rentable por sí mismo. Pero si tú tienes una superficie límite, es decir, tienes una superficie determinada en la cual tú no puedes ampliar, no puedes montar un AMTI, porque sería irrentable para tu negocio. Entonces, a ver, estamos buscando un poco, a mí me gustó mucho porque siempre hablabais todos de que tiene que ser rentable, que tienes que tener un sistema de depuración rentable, pero rentable por sí mismo, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra la administración. O sea, señores, yo pido 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 metros cuadrados, muy bien, perfecto, pues concédeme usted un 30, 40, 50% más para hacer un AMTI. Es bastante fácil. Y, evidentemente, la segunda cuestión, o la primera, tiempos. Es imposible. Es prácticamente imposible montar. ¿Por qué no han crecido los sistemas? Bueno, pues porque ha habido un montón de empresas que se han cansado de estar solicitando permisos. Una empresa no puede mirar un plan de negocio para dentro de 3, 4, 5 años y, además, sin un plazo determinado. Los POEM no han solucionado nada. Todo lo contrario, creo. O sea, los POEM han puesto una serie de pautas bastante oscuras, por llamarlo así, o bastante poco definidas de qué es lo que se puede hacer y dónde se puede hacer, y no han aclarado en absoluto, todo lo contrario. O sea, no hay seguridad jurídica. Se salió en la prensa, se dijo que los POEM daban seguridad jurídica a las instalaciones de acuicultura, lo cual, vamos, desde mi punto de vista, y creo que es así, no es cierto. Yo quería puntualizar alguna cuestión, porque aquí hay no sé por qué la idea de que una empresa tiene que hacer el AMTI, ¿no? Y no tiene por qué. O sea, quiero decir que eso, lo que no puedes decir a una empresa es que se dedica a cultivar mejillones o peces, que ahora tiene que cultivar algas, no sé qué. No, lo que tendrá que haber es cultivadores de algas en la proporción adecuada y en el sitio adecuado para que cultiven algas, ¿no? Y si eso es como el concepto de biorefinería, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo habla con las algas que hay que
tender en Occidente pues, al concepto de biorefinería para que sea rentable. No coger solamente las fibras o coger solamente los pigmentos, sino intentar que entre por un lado el alga y por otro lado se hagan un montón de productos. Pero eso no es cuestión de que haga una empresa que tenga que ser capaz de hacer toda la biorefinería. Puede ser que se asocien o hacer parques tecnológicos, que uno hace una cosa y los residuos se los da al otro, que el otro hace otra cosa. Y entonces a lo mejor tendría que estar una ordenación de... Imagínate, aquí, aunque no esté equilibrado, es que aquí a día de hoy no se puede cultivar un alga fuera de una zona que no sea un polígono de mejillón. Y los polígonos de mejillón valen para cultivar, pues, por ejemplo, laminariales. En principio, más o menos, son zonas idóneas para laminariales. Pero si yo quiero cultivar, por ejemplo, porfira o nori, no puedo ir a un banco marisquero, que me hace falta intermareal para cultivar algas que tienen que quedar a flote. No puedo a día de hoy hacerlo. Entonces, voy a cultivar solamente una especie de alga a lo mejor, ¿no? En teoría sí. En la teoría la ley de pesca gallega permite que tú cultives algas fuera de un polígono de cultivos marinos. Otra cosa es que te lo concedan o te lo den. Son dos cosas completamente diferentes. Pero la ley lo permite. Podemos buscar el artículo. Pero va a ser un carácter que sí hay una experimental y tal. Bueno, sí, pero quiero decir que eso hace falta, pues de alguna manera, quiero decir que sí, que bueno, vale, que no va a haber, como también se ha planteado, que hace falta, pues para una hectárea de cultivo de peces, hace falta mínimo 10 hectáreas de algas. Bueno, ¿y qué? Pues da igual, pues hay un empresario que va a cultivar 10 hectáreas de algas y va a vivir de las algas. Claro, a lo mejor a ti no te es rentable, si tú te dedicas al cultivo de peces, a lo mejor para ti no es rentable pasar de producir un producto como el pez, que tiene por metro cuadrado, tiene un valor añadido enorme, ¿no? Porque además con respecto a lo mejor algas que vale pues 10 o 15 veces menos. Bueno, pero a lo mejor al cultivador de algas, pues eso es una tecnología distinta, tiene muchos menos gastos, puedes también tener una buena imagen, también ambiental, además, como estás haciendo una actividad que a lo mejor es más sostenible o que puede desequilibrio que trae otro tipo de acuiculturas, pues a lo mejor puede tener algún tipo de ayuda o algún tipo de facilidad. No lo sé, son cuestiones un poco de ordenación, de gobernanza, ¿no? Del territorio y ya está. Pero claro, lo que no es absurdo es que aquí no esté equilibrado. En el campo todo el mundo sabe, planta vacas y tiene hierba y echa los purines para la hierba y hace ensilado y se lo da de comer a la vaca o lo que sea y más o menos está todo, hay una cierta, los sistemas agropecuarios son más o menos algo ecosistémico, no tenemos este desarrollo de solamente cultivar animales, ¿no? Entonces yo no creo que sea un problema. Que es poco y que ahora no hay nada, pues si no hay nada, pero el año que viene hay un 5%, pues mejor es un 5% que nada, ¿no? Entonces, a lo mejor a la larga, pues las cosas se equilibran un poco y hay gente que se recicla por otro tipo de cultivos o otras cosas, o los sistemas en tierra, por ejemplo, que son muy interesantes, como hemos visto, ¿no? Que todos los sistemas de recirculación en 3D, ¿no? Cultivar los peces 2D en 3D, ¿no? Pues en pisos, como se hace aquí ya pues con algunas empresas del lenguado, Aquacría Rousa, en fin, hay empresas que tienen sistemas de cultivo de lenguado en 3D con tanques pequeños que en muy poco espacio pueden producir mucho, en fin. Yo creo que es un poco... Bueno, que no hay... Es un cambio de modelo, pero es un cambio de modelo que tiene que ser ágil. Claro. Y la administración tiene que ser mucho más ágil de lo que es, que no lo es en absoluto, y siempre estamos yendo por detrás. Bueno, pero no solamente la administración, también es que hay aquí, yo lo que veo también aquí que como si dijéramos el mar es de todos, pero no es de todos. Es decir, hay muchos sectores que lo tienen un poco bastante acaparado. Ven con nosotros, por ejemplo, yo en las clases que doy yo de cultivos marinos, les doy una especie de 10 mandamientos biológicos, socioeconómicos y culturales, ¿no? Pues para dónde están los cuellos de botella de cultivo de macroalgas, y uno de ellos, y más importante, es el llevarse bien con las demás personas que hacen algo en el mar. No, porque nosotros, por ejemplo, los primeros 5 años que empezamos a cultivar algas, los primeros 5 años fueron de vandalismo, simplemente vandalismo. O sea, ponías una cosa en el mar, ibas al día siguiente y ya habían picado todos los cabos con tal, o te pasaba la mejillonera por encima de los cabos y te decías que eso está muy mal señalizado, es que haces las cosas muy mal, esto no se pone así. Entonces, ese tipo de cuestiones, a lo mejor después de 10 años, te vas haciendo un agujero, un hueco allí, te van conociendo, un día se le estropeó el motor a uno, lo llevaste a puerto y entonces ya pues es medio amigo y no sé qué, y después de 5 o 10 años pues resulta que ya más o menos te dejan un hueco y puedes hacer algo ahí.
¿no? Entonces, claro, aquí hay unos sectores muy potentes, ¿no? Del mejilloneros, etcétera. Perdona un segundo. Si sois tan amables, identificaos para que nos vayamos. Por ejemplo, yo no te conozco. Ah, trabajabas en la CAL con Javier Arán. Muy bien. Muy bien, Alejandro. No me acordaba de ti. Hace muchos años que fui por ahí. Yo soy un armador de bajura. Vale. Y comprendo perfectamente a lo que me está comentando. Hacer innovar a un sector que no está preparado, sobre todo el sector primario, como somos los marineros, requeriría un trabajo muy minucioso por parte de la Administración. Por eso nos encontramos con esas barreras. En mi cofradía, usted fue en mi cofradía a plantear un sistema para cultivar algas y la Junta General de mi cofradía decidió que no. Pero seguramente fue porque no tienen ese conocimiento suficiente para valorar lo que se plantea. Y la Administración, en este sentido, saca o promueve leyes que no contemplan todos los aspectos. No es capaz de congeniar las opiniones de los pescadores con los acuicultores. Entonces siempre hay barreras entre unos y otros. Yo pienso que muchas veces es por desconocimiento. No sé qué opináis vosotros o cómo lo veis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No me acordaba de ti, pero ahora ya me acuerdo, ¿no? Que ya, ese tipo de iniciativas, yo he estado en miles de cofradías y de tal, intentando hacer cosas, y al final siempre encuentras algún sitio que te dicen que no, y además no porque no, o sea, sin ningún tipo de razón objetiva, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿no? Pero bueno. Sí. Eu quería preguntar a Ricardo a súa opinión sobre facer unha experiencia pequena de INTA, si sería rentable para unha empresa pequena e... Pero tú eres propietario. A pequena escala. Dinos quién eres, si eres tan amable. Bueno. Son Antón, eu son acuicultor. Acuicultor. Vale. Sí. Vale. Bueno, yo creo que depende de las especies que vas a utilizar y también de cómo es tu producción. Porque, por ejemplo, si tienes la agua saliendo con los nutrientes para una vacía de decantación antes que la puedas descargar a la río, a la laguna o lo que sea, sí que puedes empezar un pequeño experimento IMTA con un investimento muy reducido. Puedes empezar con los gusanos, con lechuga de mar, con especies que son muy robustas y que son muy fáciles de cultivar. Pero debes siempre mirarlo como un bonus. Te vas a tener el lucro del pescado que estás produciendo y a eso vas a añadir algún lucro de las algas, de los gusanos, de lo que sea, porque eso no lo tenías. Entonces, si lo produces de una forma muy low-tech y de una forma que no vaya a consumir mucha energía o de preferencia ninguna energía, eso sí que es algo que puede añadir al negocio. Entonces, pero tienes de plantearlo muy bien. Pero sí, yo creo que es posible. El problema siempre es cuando la gente intenta, pero eso es en todos los negocios, cuando intentas escalarlo y llegas a lo que se llama el val de la muerte, donde estás trabajando para pagar los costes y para que sea rentable tienes que dar un salto muy grande. Y entonces eso yo creo que es un balance muy delicado, pero el modelo AMTI puede ser muy interesante en muy pequeña escala o en gran escala. El intermedio es lo peor. Pasa el micrófono, por favor, para... Y dinos quién eres, por favor. Yo soy Miguel. No, bueno, bien. Y yo, Julio, pero... Un placer, Julio. Encantado. Pero no, aparte de eso... Ya prometo no intervenir más, que soy un pesado. No, en absoluto. Pero es que ha habido un debate muy interesante una conversación interesante entre el profesor Cremades y el señor que está delante, que es armador, que no recuerdo su nombre. Ricardo. Vamos a ver, con respecto a la administración, o sea, hay un sector que está intentando hacer proyectos para el cultivo de macroalgas, que es súper interesante, y hay otro sector que es reticente, que es la flota de bajura, a incorporarlos a sus propios planes o áreas de actuación. Pero yo no tengo muy claro que la administración tenga que convencer
a cierto tipo de gente de que no haga vandalismo en las instalaciones de otros. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que el sector de Bajura sean unos vándalos, la gran mayoría no lo serán, pero es aceptable que alguien que quiere traer algo nuevo tenga que sufrir el vandalismo de otro. A lo mejor la administración lo que tiene que hacer es proteger a la gente que está aportando nuevas ideas, no convencer a otra gente de que no lo sabotee. Es que es una cuestión un poco escabrosa, pero a mí me parece inadmisible que se tenga que aguantar que haya sabotajes en nuevas formas de explotar el medio marino. Ya, eso yo te digo una cosa, yo no te digo que la administración tenga que evitar eso, el vandalismo es el vandalismo y ya está, es un delito, lo puede hacer cualquiera y se acabó. Lo que quiero decir es que lo que no puedes ir tampoco tú es la situación que hay. O sea, el mar ya tiene como si dijéramos dueño, más o menos, ¿no? Entonces, tú cuando quieres hacer una actividad nueva en el mar, distinta, pues siempre te van a mirar de entrada, en general, ¿no? Los tiempos cambian, también cada vez la gente es un poco más abierta a este tipo de cosas. En general te van a mirar ya como con cierto miedo, que les vas a quitar el espacio, que lo suyo va a verse afectado, etcétera. Entonces hay que ser realista, ¿no? Y simplemente saber entrar con buen pie, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy y tengo un permiso, ¿no? A mí me han dejado cultivar en tal parcela, me han dejado montar ahí un parque de cultivo. Y yo tengo todos los permisos en regla y tal. Y voy en plan, no, es que yo tengo permiso, porque tengo permiso. Bueno, al final te vas a enfrentar y eso va a ser problemático. Entonces, a lo mejor tienes que, pues como, así entre comillas, pagar una especie de derecho de pernada, ¿no? Por decirlo así, de una manera, ¿no? Para que te dejen un poco. Y poco a poco, es una cuestión temporal también. O sea, una vez que a lo mejor este tipo de actividades se vean más normales y se vea que pueden tener un futuro, incluso mucha gente después te copia, porque primero es el vandalismo, después te haces medio amigo, después quieren hacer lo que haces tú. Esa es la evolución normal, ¿no? Entonces, a lo mejor después la gente se anima pues, a cambiar de actividad o colaborar o lo ve bien. Pero claro, hay que entrar, como si dijéramos, con buen pie, ¿no? Tener un poco de mano izquierda, ¿no? Y no entrar así de cualquier manera, porque si no, creas mucho conflicto. Fijaos el follón que se armó hace años con las jaulas de salmón allí en Esteiro, ahí en el área de Muros, ¿no? Que se proponía es que se dan las paradojas, que en aquel momento el cultivo de mejillón y salmón eran incompatibles y que el mejillón iba a pasar parásitos del salmón al mejillón y no sé qué. Se empezaron a decir miles de cosas y, sin embargo, pues a Thierry Chopin en Canadá le dan un premio ambiental por combinar salmones con mejillones, ¿no? Por la misma actividad. Entonces, ¿qué pasa? En Canadá eso le dan un premio ambiental y aquí es un problema. Pues no, son cuestiones que tienen poco que trascender con la biología, son de otra índole, ¿no? De cualquier manera... Perdona, Felipe, acabo con este conflicto. Rosa Chapela de ZEDMAR, que antes no me presenté, perdonadme. Nada, solo decir que no es una cuestión de que hay que apagar fuegos o de que hay que tener mano izquierda. No, yo creo que es una cuestión de que hay que planificar y que la administración tiene que terciar antes. No esperar a que haya un problema y luego, venga, vamos a resolver el problema. No, hay que hacerlo antes. Por eso citaba lo de los POINT, por eso lo de los planes, etcétera. Aquí hubo una planificación, fuimos pioneros estableciendo la planificación de las bateas, genial, maravilloso, pero no nos quedemos ahí. Hay más, hemos modernizado, sois pioneros, los acuicultores desde aquí en acuicultura y los investigadores, estáis ofreciendo un montón de posibilidades y potencial, junto con lo que tenemos de la naturaleza, para crear nuevas formas de acuicultura. Pues entonces habrá que adaptarse a los tiempos. No solo creemos polígonos de bateas, que también está muy bien, ya están ahí, pero hay más. O sea, el mar tiene más. Entonces, ahí está el poder que tiene la administración de vamos a planificar. Y si planifico, evito conflictos, porque puedo establecer previamente, pero eso tiene que hacerse un trabajo previo con todos, con la bajura, con la altura, con el turismo. Para eso están las sesiones de las mesas de trabajo. Y eso se intentó. Aquí hubo también una idea, la administración de sacar su primera ley de acuicultura, sería la primera a nivel de España, y sería una ley de acuicultura moderna, donde se establecerían pues, nuevas formas de acuicultura y demás, pero por conflictos se quedó en un cajón. Y ese es el gran problema. Entonces, tenemos un problema que mientras no se resuelva, es un problema ambiental, pero no ambiental de medio ambiente, ambiental del ámbito jurídico. Mientras esto no se resuelva a nivel de administración, institucional y demás, no se va a desarrollar. Porque ahora citabais también que Canadá, que le han dado un premio, no sé qué. Nosotros tenemos unos colegas en Francia que están cultivando en INTA,
supongo, eso lo sabéis vosotros, algas con abalón, puede ser, ¿no? Y están teniendo, para este año tienen 2.000 visitas. O sea, que eso ya a nivel de acuicultura, de lo de la reputación social, que tanto interesa, es otro de los grandes problemas de la acuicultura, que está mal vista por algunos, Oye, si tiene 2.000 visitas de familias, ya no digo de investigadores, sino de familias, niños, colegios, padres, madres, que van a ver, ¿qué es esto de la acuicultura de algas con el abalón? ¿Qué es esto del abalón? ¿Se come, no se come? ¿Cómo contribuye esto a la alimentación, que es lo realmente importante? Bueno, pues el gobierno francés está apoyando a esta empresa, a esta y otras que quieran desarrollarse. Entonces, ven que es sostenible, pues vamos a establecer zonas en el mar y vamos a ayudar a las empresas para que le demos seguridad jurídica y puedan desarrollar esta actividad. Y perdón por el rollo. Gracias, Rosa. Yo quería comentar una cosita solo, que también hay un tema que, aparte de todo esto, luego hay un tema también biológico en sí mismo. Después, la gente tampoco sabe cultivar algas y se piensa que cultivar algas es de la semilla y ya está. Luego la meta donde la meta va a crecer. No es un pez que tú le das de comer. Los peces crecen en cualquier lado porque tú la comida que le das es la buena, ¿no? Y si la das la buena en cualquier sitio, con tal de que haya un mínimo requerimiento de temperatura y tal, tú le das lo que das de comer es el pienso que tú sabes lo que estás dando de comer. Y la densidad determinada y te van a crecer igual de bien en un sitio que en otro. Pero las algas no es así. Las algas se alimentan del agua. Entonces el agua tiene que moverse, tiene que estar limpia, tiene que no oscilar mucho de temperatura. Esto es muy importante saber dónde vas a cultivar. Entonces ha habido muchos fracasos de gente pues, que ha importado semilla, ha traído semilla, la ha puesto a lo mejor en una época que no es para nada adecuada, en un sitio que no era para nada tampoco adecuado, lo pone allí, no crece, se muere todo y dice, bueno, es que aquí esto no es viable. Y eso incluso echa mala prensa a los cultivos de algas porque al final parece que no es viable, pero no es porque no sea viable, es porque es que el que lo cultivando no es aunque crezcan solas y tecnológicamente sea un cultivo muy elemental, que solo requiere de cabos y boyas y muertos, hay que saber hacerlo y tener un sitio adecuado donde hacerlo y hacerlo en el momento adecuado y bien. Entonces esa experiencia la tiene poca gente. Entonces a veces hay muchas experiencias fallidas que al final echan mala prensa y hacen pensar que esto no tiene futuro. Cuando ves Corea o ves tal y dices, bueno, que los coreanos, que el Pacífico es un mar mejor que el Atlántico. Pues no, es que hay que saber hacer las cosas, ¿no? Felipe, antes ibas a hablar. Bueno, casi ha contestado Rosa lo que yo iba a decir. Y es que hace falta, hace falta una ordenación espacial. La responsable de esa ordenación espacial obviamente es la administración, y si no lo hace teniendo en cuenta a todos los usuarios del medio, pues no lo va a hacer bien. Pero también, lo que también es cierto es que la acuicultura prácticamente en toda su extensión se realiza en dominio público. Luego todos tenemos derecho a poder utilizarlo y a que se conserve bien. Y la dinamización de eso y la integración de todo eso es responsabilidad de las administraciones, bajo el punto de vista de todos los interesados. Yo quería hacer un comentario sobre el tema a nivel organizativo en Galicia. La administración, las cofradías, que son lo que más abunda, son corporaciones de derecho público y son tuteladas directamente por la administración autonómica. Es ella la que debería de convencer, sobre todo, a ese tipo de organizaciones. Yo pertenezco a una cofradía, pero me encuentro con muchísimos atrancos a nivel, como hablaba el señor Javier Cremades, para convencer a los compañeros de que esas cosas pueden ser buenas para el sector. Y ese es el problema, que la administración tampoco nos hace charlas para convencer a la gente o decirnos esto puede ser bueno. No nos da, vamos a ver, experimentos que puede haber en otros países sobre estos temas de cultivo. En definitiva, tenemos mucho desconocimiento sobre esto. Por eso, si desconoces, también temes. Rosa, ¿querías contestar algo? ¿No? Sí.
A mí me gustaría aportar. Yo llevo bastantes años trabajando en cosas vinculadas al mundo del mar y sobre todo he tenido la suerte que desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces diríamos de alguna forma que al cambiar el scope pues cambia la visión, lógicamente. Yo creo, desde CETMAR ahora mismo como centro de innovación estamos llevando adelante proyectos, bueno, pues en el que aplicamos las últimas herramientas tecnológicas que entendemos que pueden ser de aplicación. Con todo el conflicto que hay ahora mismo con bateeiros, estamos monitoreando bateas para mejorar la gestión del cultivo, ¿no? Aventando pues los cambios que pueda haber, los episodios tóxicos. Estamos monitoreando bancos marisqueos con el sector para ver la utilidad, para ver los movimientos del sustrato vinculados a las corrientes. No tiene ningún sentido aportar arena, aportar semilla. O sea, el siguiente temporal, adeus arena, adeus semilla, adiós todo y volvemos a empezar. Y estamos trabajando con el sector, diríamos, en privado, con toda afabilidad y encantado el sector y encantados nosotros. Yo creo que lo que existe, diríamos, es como un poder mediático pues que tiene todo lo que se ha dicho aquí, para recopilar lo que se ha dicho aquí. El mar es nuestro, la administración no hace nada, la administración no puede hacer nada porque se pone todo el mundo de punta, pero yo creo que, comparto con Cremades que a lo mejor no hay que entrar de administración, sector, no sé qué, sino tratar de ir poco a poco, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos los servicios ecosistémicos que el mar nos provee y no es únicamente la pesca, son muchísimos más. El mar hay que compartirlo, el mar es de todos, dijiste tú, los recursos del mar son de todos. Es una administración compleja porque evidentemente son unos recursos explotados particularmente, pero son recursos públicos. Entonces la administración ahí tiene un papel importante, pero quizá aquí por la potencia en Galicia que tiene la pesca en sus distintas variedades, pues parece que el mar solo es pesca. Y no, el mar es muchísimas más cosas. Todos conocemos aquí los servicios ecosistémicos del mar. No sé si repasarlos porque es importantísimo, porque a veces nadie cae en la cuenta de que nuestra vida depende del mar. Y ahí, pues están los pescadores, está mucha más gente. Y yo lo que tengo que decir, pues en favor del sector, pues sí que es complicado. Comparto con Cremades, cuando se pusieron las primeras boyas del observatorio costeiro, pues picaban el cabo de las boyas, unas cosas que es que no tenían ningún sentido. Pues ahora colaboramos y de hecho pues los propios del sector son los que asisten con la embarcación a las boyas, no hay ningún problema. Y en el proyecto que hemos empezado de monitoreo de bateas, monitoreo de bancos marisqueros, no hay absolutamente ningún problema, hay una colaboración total. Eso sí, lo tenemos que llevar en secreto. Porque claro, si se dice, ahora aquí lo que sale en la prensa, lo que vemos todos los días es el conflicto del percebe, de la semilla y tal, y muchas veces nos retroalimentamos de la parte mala, porque a lo mejor hablar de colaboración, de entendimiento, de intentar a ver si esto es válido, a ver si lo podemos promover, a ver si tal, diríamos que vende poco, ¿no? Entonces pues hay que ir más a la confrontación, a ver y tal, pero yo quiero romper una lanza y hay muchos compañeros que hay aquí de CETMAR ahora mismo que están trabajando en esos proyectos, lo pueden ratificar. Van como la seda, son unos proyectos interesantísimos. Ahora, no sé si después, a la hora de trasladar este caso particular a poder hacer una estimación general, pueda surgir el problema, que es curioso, ¿no? Cuando quieres proponer algo bueno, te lo tengas que volver marcha atrás. Pero quería decir básicamente, un poco para recopilar todo porque fue cada uno aportó su parte, que el entendimiento existe, la colaboración existe y el interés por mejorar también, afortunadamente. Gracias. Gracias, Paloma. Sí, claro, Ricardo, claro. Yo creo que, sí, en Portugal no es diferente, por tanto no se quedéis tristes que va, es como aquí, pero 2-3 veces más serio. El conflicto de interés, la falta de ordenamiento es algo que es terrible. En el proyecto de salmón, cuando la empresa promotora ha hecho la reunión con los armadores de los barcos de pesca, no le preguntaron cuántas jaulas eran, cuánto tiempo se irían quedar en el mar. Le preguntaron solamente cuánto me vas a pagar para que pare de pescar allá.
Y eso es un pésimo punto de partida para una conversación. Y algunos actos de sabotaje también que incluso ocurrieran, pero hay un largo camino a percorrer. Pero para la parte de acuicultura yo creo que es fundamental existir en Europa. No es un problema de Portugal ni de España, es un problema de Europa. Nosotros necesitamos de tener infraestructuras de demostración de tecnología. Hacer acuicultura es muy intensivo desde el punto de vista del capital. Necesitas muchísimo más dinero de que necesitas para hacer agricultura o producción animal en tierra. Y necesitas demostrar al empresario que la tecnología está a punto. Tienes que tener estaciones piloto donde puedes llevar tu tecnología a TRLs muy elevados para que la gente lo mire funcionando y dice, voy a investir porque la tecnología está a punto, porque por veces la tecnología no está a punto de entrar en el investimiento de ser escalada. Y entonces también necesitas de algo que ahora está empezando en Portugal, no sé si vosotros tenéis aquí algo similar. Nosotros habíamos creado en Portugal lo que se llaman las zonas libres tecnológicas. Son zonas donde puedes hacer proyectos que no están encuadrados en la ley. Si quieres hacer algo que no tiene encuadramiento legal porque es innovador, como decías, mezclar salmones y mejillón, probablemente la ley no te vaya a permitir porque tienes que tenerlos alejados. Pero si quieres testar una idea disruptiva, porque es así que se avanza en ciencia con ese tipo de ideas disruptivas, tienes que tener áreas que están definidas a priori donde puedes testarlo. El principal driver en Portugal no ha sido, claro, la acuicultura, ha sido la energía offshore, ha sido lo que tiene más poder económico, pero la acuicultura ha seguido como no sé cómo se dice, bulaya. Exacto. Y eso sí que es importante porque ahora tenemos donde experimentar modelos de producción acuícola que formalmente no se puede hacer, incluso con especies no autóctones, porque la gente está empezando a pensar de forma más racional y menos pasional, que es, nosotros necesitamos desesperadamente de proteína. Y con la guerra en Ucrania, Europa, y con el COVID, ha percibido cómo está dependiente de países terceros y no tiene tampoco asegurada su seguridad desde el punto de vista de tener que comer. Entonces, hay que cambiar la manera de pensar y hay que cambiar la manera de hacer las cosas, porque ayer estábamos comentando, se pasaron casi 2 décadas de inyectar dinero en acuicultura como la Unión Europea ha hecho, y pasado 20 años producimos menos e importamos más, algo está estructuralmente errado. Entonces hay que cambiar todas las premisas que habíamos utilizado hasta ahora. Y entonces hay que, sobre todo yo creo que los centros tecnológicos y las academias tienen de disminuir el riesgo del investidor, porque la tecnología tiene que ser validada y demostrada para que la gente la tome. No puedes llegar a un productor y decir, experimenta hacer un IMTA. ¿Y cuánto me va a costar? 5 millones. Pues, y se no marcha. ¿Quién se vaya a quedar con el prejuicio? Es el empresario. Entonces, yo creo que es necesario cambiar un montón de cosas. Y la legislación es un obstáculo y toda la gente lo sabe, incluso la gente que trabaja en la administración. Entonces, creen esas zonas libres tecnológicas donde se hagan las cosas para que la tecnología se pueda desarrollar. A mí me da la impresión de que aunque no hubiera ninguna limitación de orden legal, seguiríamos sin conocer en latitudes próximas sistemas multitróficos. Eso sería difícil, me da esa impresión. Pero bueno, ciñéndonos a lo que es la cuestión técnica, yo quería hacer una pregunta para Ricardo y para Felipe. De Felipe he aprendido que en principio es totalmente necesario hacer una modelización y una serie de cálculos necesarios. Es como un traje de sastre, porque de otra manera, si inviertes, no te va a funcionar. La pregunta es, primero, si son necesarios el cálculo de todos esos parámetros, estudio de variables. Y segundo, si para implantar un sistema multitrófico
no se puede hacer de manera escalonada y secuencial. Quiero decir, tú has hablado de nivel de detritívoros, de moluscos bivalvos. Inapelablemente, el primer nivel es el de las macroalgas. Entonces, no se puede primero hacer un cálculo de la especie cultivada, algas, y luego a posteriori, desde un punto de vista de ingeniería o demás, no se puede ir añadiendo paso a paso la connivencia con otras especies. Nosotros en Avero estamos estudiando sistemas que llamamos modulares, que puedes añadir módulos para seguir creciendo el sistema, precisamente porque es caro investir de una sola vez y como tal puedes intentando ir ajustando el sistema. Tienes esos sistemas, módulos lo más plásticos posibles para que puedas hacer los cambios. Y la modelización es fundamental. Tienes de tener buenos modelos teóricos para disminuir el riesgo. Claro que en el Excel siempre marcha bien, después cuando vas a implementar ni siempre es así, pero es fundamental de hacerlo. Y yo creo también que lo que es importante, más una vez, es de hablar al empresario en un lenguaje que vaya a entender. Gramos de nitrógeno, de fósforo, pero euros. Eso sí, eso lo entiende muy bien. Un ejemplo muy simple es a un compañero que ha calculado el coste cuando produces doradas o lobinas en jaula de desperdiciar 1 grado de temperatura arriba o abajo. Y eso se puede monitorizar hoy con sondas, es muy simple de hacerlo. Si la temperatura sube 1 grado y tú no administras más pienso, desperdiciaste una ventana de oportunidad. Si baja 1 grado y tú sigues administrando la misma cantidad de pienso, estás desperdiciando pienso porque el pez vaya a comer menos. Al final de un ciclo de producción, lo pienso que has desperdiciado porque no se lo comió o porque no lo deste a lo pescado a la altura cierta, se traduce en muchos millares de euros de pérdida. Y eso el empresario lo va a percibir. Y va a decir, si estoy perdiendo esos miles de euros y me cuesta la mitad poner las sondas para medir la temperatura con sistema wireless para que reciba los avisos en mi móvil, lo voy a hacer. Eso es adaptar el lenguaje para una forma que el empresario la vaya a entender es fundamental para pasar la mensaje. Estoy totalmente de acuerdo y con respecto a lo que es la modelización, lo que sí hemos de entenderla es como una herramienta que sirve como punto de partida. Es decir, no es un dogma de fe, es el plantearte un escenario teórico antes de empezar. Creo que eso es muy razonable hacerlo así. De otra manera, bueno, es como tirarte al abismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué voy a poner? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues, como Dios me da a entender, pues no. Luego lo que comentas de la agricultura inteligente, que no deja de ser eso que dices, de tener sensórica que te pueda dar información que te llega al móvil antes de coger el barco y salir a tu instalación, o incluso el cómo la modelización, cuando yo no hablé de incorporar modelos económicos a esto, pero se pueden incorporar igualmente. De hecho, nosotros cuando hicimos el trabajo de simulación de las estrategias de alimentación y tal, otra de las variables que manejábamos con respecto al masticado de la dorada era y a la frecuencia y a la manera de dar de comer, si doy más rápido o más lento, porque si doy pellets más pequeños, que es recomendable para la dorada, tengo que dar de comer más lento porque son muchas unidades de comida y si no les da tiempo a comerlas se pierden. Es decir, juegan muchas variables. Y cuando tú aplicas índices económicos a esas estrategias de alimentación, demuestras al productor, y con ese trabajo lo hicimos, y de hecho ya comentaba que sirvió de cambio al modelo de alimentación de la dorada en el Mediterráneo, tú le demuestras que si gestiona el tamaño de los pellets de otra manera, va a ganar más dinero porque va a desperdiciar menos dinero y va a producir menos dispersión de tallas dentro de su cultivo. Y esas son cosas que la modelización te permite enseñar. Luego está claro, la situación ideal luego es validar eso, ¿no? Irte y decir, vamos a comprobarlo. ¿no? El modelo, en nuestro caso, venía de una comprobación a nivel de tanque. En las jaulas es otra historia. Pero, ya te digo, son puntos de partida.
Y creo que es muy interesante, muy necesario. Muy bien, gracias. Voy a hacer una última pregunta y concluimos, ya que estáis cansados. Salvo que alguien tenga alguna por ahí. Es para Felisa. Pepe, venga. Pintado del Instituto de Investigaciones Marinas. Estoy de acuerdo contigo que, os felicito por las ponencias porque además eran complementarias y creo que nos dieron una visión muy interesante del tema, pero que disponer de modelos es fundamental, ¿no? Y realmente lo que los modelos nos van a permitir desarrollar o dimensionar la acuicultura multitrófica, pero también gestionar, ¿no? Aquí hay dos modelos, digamos, diferentes. Uno es con aporte de nutrientes, otro sin aporte de nutrientes, que sería, por ejemplo, moluscos y algas, pero que los modelos nos van a enseñar también a gestionarlo, ¿no? Van a depender de las condiciones ambientales y en función de ellas podemos diseñar las infraestructuras para que el aprovechamiento de los nutrientes sea el más eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que el gran esfuerzo es, por una parte, lo que señalaba Ricardo y Javier, que es hacer pilotos donde se pueda ver, y hay a nivel de educación, como decía Rosa, también puede servir para que la sociedad entienda que estos modelos son útiles, pero sobre todo también el desarrollar modelos que, bueno, si van acoplados a modelos económicos, pues es más fácil que los empresarios los vayan a entender y a asumir, ¿no? Gracias, Pepe. La última ya entonces, venga, que si no, hay que irse a comer. Es una pregunta para... Dinos, por favor, tu nombre. Bueno, yo soy Raquel y todavía estoy estudiando Ciencias del Mar. Muy bien, gracias, Raquel. Es una pregunta para Felisa. Un poco concepto más que nada. En el caso de los lípidos, ¿es igual que lo de la energía? ¿Se pierde el 10% de la energía según pasas a niveles tróficos superiores? Bueno, la verdad es que no sé la respuesta a la pregunta. Pero quieres decir, si se pierde a través del... Sí, porque, por ejemplo, en el caso de los poliquetos, que me parece muy interesante, en todo lo de la biotecnología azul y así, ya ha habido casos anteriores de que a partir de alguna reacción o una vía metabólica, como es el caso de los poliquetos, que se puedan sintetizar, por ejemplo, los ácidos esenciales y, por ejemplo, pues poder repartirlos de una manera más simple, igual en pastillas si entra la farmacéutica o y la química, claro. Pero hay el problema, por ejemplo, estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga tienen el problema de que oxidan muy fácilmente. De hecho, hay pastillas, incluso para nosotros, ¿no?, ricos en ácidos grasos que provienen del aceite de pescado. Lo que ocurre, hay un estudio que analizó la calidad de esos lípidos y la calidad no es así tan buena, porque si hay alteraciones de temperatura o hay alteraciones en las condiciones de conservación o incluso el tiempo prolongado, lo que hace es deteriorar esos ácidos gordos a través de una oxidación, porque se oxidan mucho más rápidamente cuando son poliinsaturados. Pero luego, como dijo Felipe, sí que hay alternativas a la alimentación y, de hecho, la soja o así aparece como una alternativa, pero realmente no tiene este perfil de ácidos gordos que es necesario para un buen desenvolvimiento. Las larvas, por ejemplo, de crustáceos tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia si tienen una mayor cantidad de DHA. Por eso, todo eso va a influenciar tanto en la madurez del proceso de embriogénesis como en el proceso de desenvolvimiento larval y crecimiento. Y después, los nutrientes que nos van a aportar a nosotros como consumidores no son iguales. Estás comprando un pescado que, a pesar de crecer en el medio natural, si estuvo alimentándose con un alimento que no es adecuado, no va a tener las propiedades que tendría si tuviera otro alimento. Muchas gracias. Muy bien, pues con esta última intervención de Raquel y Felisa damos por concluido este evento, seminario, taller, como lo queráis llamar. Esperamos
como digo, siempre haber cumplido o cubierto las expectativas que hubiéramos creado. Entiendo que sí, habéis aguantado hasta el final, es buen síntoma. Y nada, muchísimas gracias. Hemos grabado toda la sesión y dentro de unas fechas colocaremos la grabación y entiendo que las ponencias en la página web de Rede Algae, que es la red luso-hispánica transfronteriza, macroalgas, microalgas y organismos de bajo nivel trófico en el ámbito de la acuicultura. La página web es www.redealgae.eu, ¿vale? Entonces ya os enviaré un correo para recordároslo. Entonces lo digo porque, bueno, entiendo que toda esta información os puede ser de utilidad en el futuro. Muchas gracias a todos, especialmente a nuestros excelsos ponentes y hasta otra. ¿De acuerdo? Gracias.